Os dejo ya con estas dos mujeres con una conversación que promete ser muy, muy interesante. Os escuchamos. Gracias. Bienvenida, Beatriz. Bueno, Beatriz Izquierdo es criminóloga de vocación. Absolutamente. No sé si hay muchas niñas a las que les preguntes qué quiere ser de mayor y te digan que criminólogas, pero ella lo tenía muy claro porque le llamaba mucho la atención todos los sucesos que veía en las noticias, que había pasado, por qué lo habían matado, qué pasaba después con la víctima. Bueno, se hacía un sinfín de preguntas y eso es lo que lleva intentando resolver y responder durante muchos años. Podría haber sido la directora del periódico El Caso, no sé los más mayores si lo recordáis, pero esa curiosidad la llevó a la Facultad de Derecho, a la Universidad de Madrid. Es licenciada y además es especialista en ciencias criminólogas, penales y penitenciarias, porque en esa época no existía como tal el grado de criminología. Forma parte del comité que asesora al gobierno para proteger a la infancia en el entorno digital. Así es. Que hace unos años creó un proyecto que se llama El Origen del Mal, un nombre muy sugerente, en Instagram, y con él desarrolla la criminología que a ella le gusta, que es la educativa, la divulgativa y la preventiva. Eso es. Y de todos estos años de trabajo, de investigaciones, los ha plasmado en un libro que se llama De los Reyes Magos al porno. El nombre ya nos da una pista de por dónde va y de qué etapa vamos a hablar, que os aconsejo que leáis obligatoriamente quienes tenéis hijos o quienes tenéis menores cerca para poder protegerlos, porque ya nos advierte de lo peligroso que es la exposición continuada a la pornografía de una forma inadecuada y en una edad inadecuada para después el desarrollo personal y sexual de esos chicos. Bueno, Beatriz, bienvenida al castillo. Creo que el castillo no lo conocías, pero que tampoco te resulta extraño porque has pasado muchos veranos por aquí cerca. Bueno, muy cerquita. Hoy diría que juego en casa. Mi padre es de Montealegre de Campos y he pasado todos mis veranos aquí cuando era muy pequeñita, así de que magníficos recuerdos y que la familia también sigue aquí, todavía en Valladolid, o sea que estoy encantada de estar con vosotros. Muchas gracias. Te quiero dar la bienvenida, Dolores Redondo, una de las almas de este Black Valladolid que hace posible que estemos aquí en este castillo charlando. Bueno, fue una invitación personal de tú a tú, te seguía en redes, seguía tu trabajo, me parecía fascinante lo que hacías. Cuando leí de los Reyes Magos al porno quedé impactada. Cuando hablamos de la posibilidad de hacer un Black Valladolid con el sexo de fondo, entendí que este era uno de los aspectos que no nos teníamos que perder en ningún momento. Y creo que tenemos delante a una gran comunicadora, ya vais a ver que es arrolladora en su palabra, en su vehemencia, en su fuerza, porque lo cree de verdad. Y cuando uno está imbuido de esa fuerza natural que te da saber que estás en tu camino y que estás haciendo lo que debes hacer, lo haces muy bien. Gracias por venir, gracias por acompañarnos de todo corazón. Gracias a vosotros por esta inmensa oportunidad, de verdad. Un aplauso para Beatriz Izquierdo. Ya que hablábamos que pasaban las infancias por aquí, la infancia, por aquí cerquita, por Tierra de Campos, tus padres son médicos. Sí. Y a ti cuando te preguntaban de pequeña qué querías ser de mayor, ¿qué decías? Criminóloga o inspectora, a lo mejor no tenía esas palabras cuando era tan pequeñita, pero quería investigar. Cuando se producían crímenes terribles, la gente quedaba sobrecogida y yo, lejos de sobrecogerme, me hacía preguntas. Más allá de lo que era la escena del crimen o lo que podían haberle hecho a una víctima, me interesaba muchísimo el autor. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿No sería feliz? ¿Habrá tenido una mala infancia? ¿De dónde vendrá? Me hacía un sinfín de preguntas y buscaba respuestas. Y es algo que he querido recoger en el título de mi proyecto, ¿no? El origen del mal. El origen del mal busca respuestas y a través de las mismas, cuando las encontramos, trabajar la prevención. Los criminólogos no tendríamos sentido
si no trabajásemos la prevención. ¿Recuerdas algún crimen, algo que realmente fuese lo que te impactase más, o el perfil de algún asesino, de algún criminal que... Bueno, creo que a mí y a toda una sociedad de niñas en España somos la generación de las niñas de Alcácer. O sea, no podemos separar lo que fue tener 12 y 13 años en este país y lo que estaba aconteciendo con aquel caso, sí. Y vivir con miedo, la adolescencia, ¿no? ¿Tú eres miedosa? Bueno, pero no os podéis ni imaginar. O sea, venía ya miedosa de serie y cuando además te dedicas a estudiar la mente criminal como llevo yo durante más de 20 años, pues tus miedos solo se acrecentan, porque creo que está absolutamente relacionado y que es bidireccional, ¿no? Quieres investigar y saber por qué, también porque eres miedosa. Y cuanto más sabes, pues más miedo. Claro. Es así, es que pasan cosas, ¿no? La gente seguramente, si ahora preguntáramos en este hemiciclo cuántos niños creen que han desaparecido en el mundo en los últimos años, pues seguramente a todos les vendrá a la mente Madeleine McCann, ¿no? Y pensamos que ese es el único caso en los últimos 15 o 20 años y que ocurrió además en el Algarve y que, pues, que desaparecen niños, muchísimos. O sea que con los años te has hecho más miedosa. Sí, sí, terrible. Pero parezco desconfías normal. del vecino. Cuando lo Parezco decíamos, normal. parecía una persona normal, pero luego resulta que tú ya lo vas adivinando. Bueno, es que pensamos que son monstruos, pero no son monstruos, ¿eh? Son nuestros vecinos, la gente que hace cositas malas. Sí. Podemos ser, en muchos casos, me atrevería a decir que cualquiera somos capaces de hacer cosas. No todas las cosas, pero sí. ¿Y qué pasa en la mente para que de repente alguien sí sea capaz de hacerlo? Pues no pasa una única cosa. Somos multicausales, multifactoriales, y se han estudiado muchos de esos factores. Yo me he centrado y mi objeto de investigación es proteger un concepto absolutamente desconocido y que yo defiendo a ultranza, que es que hay que proteger la indemnidad de nuestros menores, ¿no? Porque hablamos mucho de la libertad sexual de los niños y las niñas. A mí me parece una barbaridad hablar en esos términos. Los niños no tienen libertad sexual, tienen una sexualidad en formación que hay que proteger. Y hay que protegerlo de estímulos que puedan hacerles daño, para que una vez que alcancen la edad legal en nuestro país para presentar un consentimiento válido, una relación sexual que hasta hace poquito eran 13 años. Sí, eran 13 años, teníamos una cifra muy bajita en el ámbito de la Unión Europea, y entonces para adaptarnos a una directiva comunitaria que protegía precisamente a los niños frente a la mal denominada pornografía infantil y los abusos sexuales, se elevó hasta los 16 años. Entonces, esos años importantísimos hay que protegerles. Y es el derecho, la indemnidad sexual es el derecho que tienen, lo tienen también las personas especialmente vulnerables, pero es el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a que en esos años importantísimos en que se están formando como personas no haya interferencias por parte de terceros que puedan alterar su normal desarrollo, para que una vez que alcancen ya esa edad puedan ejercer, valga la redundancia, su libertad sexual con auténtica libertad. Y aquí estamos hablando de legalidad, de desarrollo personal, de moralidad. ¿De qué hablamos? De protección en todos los aspectos. Protegemos a los niños en muchas facetas de la vida y este es uno más y muy importante que hay que proteger. Entonces, ¿qué está afectando ahora mismo de una manera salvaje a la indemnidad sexual de nuestros menores? Pues de un lado unos depredadores sexuales que contactan con ellos a través de las nuevas tecnologías, con un contacto online, que está permitiendo que nuestros menores, y es terrible lo que voy a decir, autogeneren imágenes de pornografía infantil. Los engañan a través del delito de grooming y ellos mismos desde los salones de su casa o de sus propios cuartos mandan imágenes y una vez que una imagen se manda se pierde absolutamente el control sobre la misma, les engañan. Eso está pasando. Les están introduciendo en un mundo oscuro. Entonces, antes todos éramos muy conscientes de que los peligros estaban ahí fuera y les decíamos a los menores, no hables con un desconocido. Nos han educado, nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres, en los parques no se cogen caramelos de desconocidos a la puerta de un colegio, pero de repente les hemos entregado un dispositivo móvil sin saber que estaban en nuestro salón esas personas que querían contactar con ellos. Entonces, eso está dañando su indemnidad sexual y de otro lado está dañando su indemnidad sexual un tipo de pornografía con tintes muy violentos al que acceden de manera legal, gratis y muy rápida y sin ningún tipo de filtro. Y si a eso añadimos además que existe una carencia de una educación afectivo-sexual adecuada y progresiva según las edades y lo están tomando como el tutorial de lo que quieren
para satisfacerse ellos y ellas de lo que se espera de ellas en un futuro, en las futuras relaciones, pues tenemos un caldo de cultivo terrible. Según un informe de Save the Children, el 98% de los adolescentes ven porno. Bueno, Sí. hasta ahí podemos decir, bueno, nos lo esperamos, ¿no? Pero más de la mitad tienen el primer contacto con el porno con menos de 13 años. Y en estos últimos años se baja a los 8 años. ¿Qué pasa en la mente de un niño con 8 años cuando ve una imagen de pornografía? Bueno, ese informe al que haces referencia, que entiendo que es Desinformación Sexual, Pornografía y Adolescencia, un informe magnífico que salía en el año 2020, fijaba una edad también de 12 años para que lo consumían ellos ya para satisfacerse y 12 años y medio ellas para ver lo que se esperaba en relaciones futuras, ¿no? Posteriormente la Agencia Española de Protección de Datos lo bajó hasta los 8, pero de verdad podemos sacar 1000 informes. Ayer presentábamos una fundación en Madrid de la que soy directora de proyectos, hemos presentado otro informe, pero el dato con el que nos tenemos que quedar es tan pronto como entregues un dispositivo móvil a un menor sin ningún tipo de cortapisa, tan pronto podrá acceder a ese contenido, porque ese contenido está ahí y no existe ninguna limitación para acceder al mismo. Claro, pero muchos padres que te están escuchando dicen, bueno, pero yo tengo unas restricciones puestas, entonces ya está, mi hijo está seguro. Bueno, tiene las restricciones puestas, pero no puedes poner las restricciones al teléfono del amiguito, con el que sale a lo mejor del instituto, con 12 años, y las aplicaciones de control parental son importantes, el problema es que no son infalibles, y a mí me preocupa que en algunos casos actúen como una especie de placebo mental. Como le he puesto una aplicación de control parental, o como mi hijo no tiene móvil, ya está a salvo. No. Tu hijo, por ejemplo, accede a páginas ilegales para ver un partido de fútbol, que era algo que reflejaba el informe que presentábamos ahí, y eso es caldo de cultivo para que aparezcan estas cookies donde aparece contenido pornográfico. Mi hijo no tiene móvil, entonces no estoy preocupada, Bea, como me dicen algunos papás cuando voy a hablar con ellos, porque es que la verdad es que no tiene ningún problema. Bueno, pero es que juega a videojuegos, es que los depredadores sexuales están donde están nuestros niños y los están contactando a través de videojuegos. Entonces, las aplicaciones parentales están bien, pero la mejor aplicación de control parental somos nosotros. Es que no hay aplicación de control parental que supere a un padre y a una madre. Mi padre podría haber sido un agente del FBI. O sea, mi padre me recogía a mí en la puerta de las discotecas y lo que él podía ver y observar no se lo va a dar nunca una aplicación. Ni una geolocalización. Mis amigas no necesitaban geolocalización ninguna. Mi padre nos recogía todas las discotecas y las iba soltando a cada una en la puerta y esperaba que entraran en el portal. Y no necesitaba mirar una lista de contactos de una aplicación para ver quién eran mis amigos, porque tenían nombres y apellidos, los conocía. Estaban en casa haciendo un esfuerzo, hacían una fiesta y nos mirábamos todos a los ojos y hay que recuperar un poco eso. Claro, pero la situación ha cambiado, la sociedad ha cambiado y no puedes negar que los móviles forman parte de nuestra vida. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la protección? Bueno, la protección pasa por, primero, informarnos nosotros, que somos quienes les entregamos ese dispositivo. Entonces tenemos que saber que las cosas están pasando. El lema de mi proyecto de Origen del Mal es: no podemos defendernos de aquello que no conocemos. Vamos a conocer que existen esos peligros, tampoco podemos estar todo el día flagelándonos. Entregamos un dispositivo móvil sin medir el alcance de aquello que le estábamos entregando. Ya empezamos a conocer el alcance, bueno, sálvese quien fuera, hasta que llegue una legislación más restrictiva. Entonces vamos a intentar informar sobre estos peligros y una vez que concienciemos, la solución estará más cercana. Si sabes que te pueden engañar, pues seguramente nuestros menores tendrán mucho más cuidado con quién hablan. ¿A qué edad, no sé, en tu caso porque eres madre también de un adolescente, a qué edad aconsejarías a los padres que estén escuchando y a las madres que hay que empezar a educar en sexualidad a los niños para que sepan si se encuentran con un contenido así, que sepan diferenciar qué es ficción y qué es realidad? Pues mira, yo eso no se lo diría a un padre ni a una madre jamás. Porque yo no soy ni sexóloga ni educadora y es algo que digo siempre, porque es lo primero que me preguntan en cuanto empieza el turno de preguntas, Vea, a qué edad hablo con mi hijo. Yo lo que digo es que primero tenemos que saber lo que hay ahí fuera, porque pertenecemos a una generación de padres, primero, que no hemos recibido educación sexual, y dos, que tenemos que enfrentar esa conversación, pero que no es una conversación de sexualidad, va mucho más allá. Hay que deconstruir todo un imaginario de fantasías que se han podido alimentar con imágenes muy violentas. O sea, te tienes que sentar con tu hijo a hablar de porno. Entonces, claro, es que no es fácil. Entonces, ¿a qué edad? Pues yo siempre pongo un símil con el título de mi obra, ¿no? Mi libro es De los Reyes Magos al porno. ¿A qué edad hablas tú con un niño y le puedes contar lo de los Reyes Magos? Pues a lo mejor llega un día del cole, llorando el pequeñín, me han dicho esto en el cole, y entonces abordas la conversación, ¿no? Estás preparado porque sabes que ese día va a llegar. Y a lo mejor tienes uno de 15 años que sabes perfectamente que lo sabe, pero se ha hecho siempre el longis, no sé, que no me caiga a mí el patinete eléctrico.
Esa técnica la hemos usado muchos. Claro, entonces tú sabes perfectamente cómo le voy a decir yo a un padre cuando tiene que iniciar esa conversación si ni siquiera entre los hermanos serán iguales. Lo que sí hay que estar es preparados y un padre sabrá, igual que decía otras cosas en su familia, cuando iniciar esa conversación. Lo que tiene que saber es que existe ese tipo de contenido, que ese contenido, alguien que no consume de manera habitual pornografía, se imagina que la pornografía es un paso más en la erótica. Entonces, que se ha pasado la censura y que te vas a encontrar con unas imágenes absolutamente explícitas donde sin ningún pudor se muestran los genitales. Eso es lo que podría ahora mismo, si preguntáramos a gente que no ha consumido porno, lo que podría pensar que es el porno, desconociendo que en un porcentaje importantísimo de esas imágenes hay simulaciones de agresiones sexuales y de conductas tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico con penas de prisión. Entonces no queremos que nuestros hijos vean ese tipo de cosas. María, Claro, permíteme que voy a hacer una pequeña intervención. Es que no es una pregunta, por eso no lo voy a dejar para el turno de preguntas. Es algo que te he dicho que quería introducir en la conversación porque me parece muy interesante. Tenemos entre nuestro público y gente muy joven y en una de las intervenciones, en una de las charlas que he visto online, veía a una chica muy joven que, claro, te decía, desde el punto de vista de un adolescente, vale, yo veo porno y no hay nada de malo en eso. Yo veo porno y distingo perfectamente la diferencia entre lo que es ficción, igual que cuando leo una novela en la que se mata y se despedaza y se dobla el cuerpo a alguien y se mete en una maleta, como hace nuestro querido César Perejellida, o bueno, otras barbaridades por el estilo, o cuando veo Fast and Furious y veo a la gente conduciendo a 300 kilómetros por hora por la carretera, sé que eso es ficción, sé la diferencia perfecta, entonces no veo que hay de malo en fantasear. Ella te lo lanzaba así, me encantó tu respuesta porque justo es ahí donde está el clic, creo, donde está el clic de lo que diferenciamos y por qué es tan peligroso para un niño acceder a ver imágenes tan violentas o tan agresivas y por qué él no lo va a poder llevar con una normalidad como cuando ve Fast and Furious y sabe que no se va a 300 por la carretera en Valladolid. Pues mira, me encanta, Dolores, que me hayas hecho esa pregunta porque lo relacionan mucho con los estudios que se hicieron, me lo han preguntado varias veces en los años 90 con los videojuegos. Existían unos videojuegos y siguen existiendo, pero en aquel momento pues había menos muy violentos. Hubo un caso muy famoso en España, fue el asesino de la katana. Tenía una estética además parecida, los que somos más mayores lo recordaremos, los más jóvenes no. Y se suscitó un debate que ya existía en Estados Unidos y decían, es que no porque consumas este tipo de contenido vas a salir a la calle a pegar tiros, ¿no? Efectivamente, por supuesto. Hay una diferencia importante con el sexo. Mi hijo, cuando juega un videojuego, no hace falta que yo le explique que eso es ficción. Y salvo que un niño o un menor tenga algún tipo de patología que no le permita discernir determinadas cosas, estaríamos hablando de otro ámbito, pero el común de los niños, gracias a Dios, como no vivimos en zona de guerra, ahora mismo en España, cuando salen a la calle son capaces de discernir que eso es ficción y lo otro no. Pero los menores no ven. Un niño de 8 años, ni un niño de ninguna edad, ni ve ni debe ver a los adultos practicar sexo, porque además, si les expusiéramos, estaríamos cometiendo un delito de exhibicionismo, entonces, o de provocación sexual. Un menor que ve eso, que piensa que es legal, que es gratis y de fácil acceso y que no ha visto nunca cómo se practica sexo consentido, puede pensar que lo que está viendo es lo que van a ser sus relaciones futuras y esa es la diferencia fundamental y el peligro que entraña alimentar según qué tipo de fantasías. Todo mi proyecto está enfocado a las fantasías porque los que hemos estudiado criminología sabemos el poder que tiene una fantasía. Entonces, seguramente hoy tenemos a gente muy joven que son también consumidores del true crime, ¿no? De muchas series que os habrán gustado mucho, y a los asesinos en serie cuando se les estudió en los años 70, que eran todos en la mayoría grandes depredadores sexuales, lo que calificaba al asesino en serie era la fantasía que había motivado ese asesinato, más allá de que en la escena del crimen pudiera aparecer penetración o no, o si hubiera podido practicar algún tipo de acto sexual o no, porque lo que definieron los agentes del FBI de la Unidad de Análisis de la Conducta era que era la fantasía el motor de aquello. Eso había convertido un ritual homicida.
Entonces hay que tener mucho cuidado con las fantasías alimentamos. ¿Quiere decir esto que si un menor consume pornografía se va a convertir en un depredador sexual? Rotundamente no. Lo he dicho al principio, somos multicausales, pero no todas las mentes están preparadas para el mismo tipo de impactos. Pero en las mentes criminales que se han estudiado sí hay un denominador común con respecto a cómo han vivido su sexualidad de una forma normalmente insana, ¿no? Sí, bueno, hay varios denominadores comunes. Os he hablado antes de las series del True Crime, muchos habréis visto Mindhunters, está basada en hechos reales y en el agente Robert Ressler, que creó la unidad de análisis de la conducta en el FBI en Quantico, Virginia, y analizó a muchos de estos grandes depredadores y los entrevistó en la cárcel y llegó a valiosísimas conclusiones. Entonces, él se había dado cuenta que durante sus infancias, eran infancias destruidas, había habido una serie de influencias que los habían dañado profundamente. Estamos hablando de historiales, por ejemplo, en los que se encontraban abusos sexuales sufridos en la infancia, infancias maltratadas, hijos absolutamente traumatizados de prostitutas por imágenes que habían visto cuando sus mentes eran frágiles y aún por formar y que no habían podido asimilar, alcoholismo y una serie de factores que habían generado hogares que denominamos desestructurados. Pero claro, decir que si una persona ha sufrido un abuso sexual en la infancia se va a convertir en un depredador, no solo también es rotundamente falso, sino que además es injusto porque muchos al revés se dedican a ejercer profesiones para proteger a los niños y que no les pase lo mismo. Y en esas entrevistas llega a unas conclusiones muy valiosas porque dice que de los asesinos seriales a los que entrevistó, la mitad de ellos habían fantaseado con violar a alguien entre los 12 y los 14 años, el 80% consumía pornografía, una pornografía de tintes sádicos violentos, y que además tenían tendencias hacia el fetichismo y hacia el voyeurismo. Esas son las conclusiones a las que llegó. Entonces Robert Ressler, este agente, se hace una pregunta. Es además la misma persona que acuñó el término asesino en serie. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué, estando expuestos a las mismas interferencias, unos han conseguido tener vidas socialmente adaptadas y otros han dado con sus huesos en el corredor de la muerte y los estoy entrevistando? Y él fijó una franja de edad importantísima, que fue la de los 8 a los 12 años. Él lo que decía es que en esa fase de la primera infancia, la preadolescencia, los 8 a los 12 años, en los que se habían salvado, había aparecido una figura que él llamó la figura salvadora, que había rescatado a esos niños de esas influencias negativas, mientras que los otros habían seguido expuestos a estas influencias tan negativas. Si eso lo unimos a que los últimos informes dicen que nuestros niños están accediendo a un tipo de pornografía muy violenta entre los 8 y los 12 años, pues como sociedad nos corresponde ser la figura salvadora y explicarles que más allá de esas imágenes tan violentas que pueden existir, porque en el porno yo siempre digo lo mismo, hay de todo, pero no todo vale lo mismo. No todas las imágenes recogen violencias. Hay imágenes que están dedicadas a dar placer exclusivamente a la mujer, pero se consumen menos. Como se consumen menos, los algoritmos también los muestran menos. De los vídeos más vistos, ¿no? Es una violación en manada. Exacto. No sé si qué pasa ahí para que al final haya una atracción sexual o un deseo sexual hacia algo que está prohibido, que es ilegal, inmoral y que es violento. Bueno, el porno es legal porque son simulaciones. Claro, pero lo que está sucediendo y lo que a ti luego quieres emular no es legal. Violar a una mujer no es legal. Pues está pasando que no les hemos dado educación afectivo-sexual, que no les hemos hablado nunca de este tipo de cosas y que no les estamos explicando que hay determinadas conductas, que es otro fallo que hemos cometido, que son constitutivas de delito. Yo creo que a nuestros jóvenes hay que explicarles desde que tienen 12 años que cuando cumplan 14 son responsablemente penales en este país y que hay cosas que no son bromas y que son constitutivas de delito. Y en eso también hemos fallado, porque mandarles a la calle desconociendo absolutamente que existe una ley que se le aplica, que es la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, pues es mandarles desarmados a la calle. Entonces hay que explicarles que hay una cosa que se llama consentimiento y que hay una ley muy ambiciosa que ha puesto el foco en el consentimiento, pero si no les educamos en consentimiento, pues nos encontraremos con situaciones que están intentando replicar escenas que han visto durante mucho tiempo en esas imágenes y en esos portales y vamos a tener un problema como sociedad. En el libro hablas de neuronas espejo, ¿sí?, que tiene que ver mucho con esto que nos estás explicando. ¿Nos lo puedes claro, explicar para que sepamos por qué pasa eso? Las neuronas espejo las descubre Giacomo Rizzolatti, que no lo he pronunciado bien, en el año 1996. Él fue en el año 2011 también
Premio Princesa de Asturias por la investigación. Las neuronas espejo han demostrado que somos fundamentalmente seres sociales. Entonces estaban estudiando, se descubrieron como los grandes descubrimientos por casualidad. Estaban estudiando a unos primates y les habían puesto unos electrodos para estudiar una serie de comportamientos. Entonces querían saber, por ejemplo, si cuando estaban manipulando un objeto se encendían y parpadeaban esas neuronas espejo, ¿no? Son las responsables de que si vemos a un bebé, por ejemplo, y le miramos y le sonreímos, nos devuelve la sonrisa. Si le sacamos la lengua, a veces nos saca la lengua de vuelta. Bueno, pues estaban estudiando a los primates y vieron que cuando uno hacía una cosa, otro lo replicaba. Llegó un momento que el común que estaba allí de los técnicos se retiraron a descansar, pero se habían olvidado de retirar esos electrodos a unos primates. Y se empezó a comer un plátano y a agarrar un objeto, uno de los técnicos del laboratorio. Y se dieron cuenta que se encendían las mismas neuronas cuando uno mismo realiza una acción que cuando la realiza el de enfrente. Por eso se llamaron neuronas espejo. En el tema de la pornografía, y que tanto nos preocupa, si nuestro cerebro, a través de las neuronas espejo, lo que nos dicen es que cuando estamos mirando una acción, es como si fuéramos el protagonista de esa acción. Para que os hagáis una idea, las neuronas espejo han servido también para que cuando una persona le ha dado un ictus, por ejemplo, y está en un hospital en un momento de rehabilitación, se les ponen unas gafas de realidad virtual y se entiende que la rehabilitación es mucho más rápida si ve a alguien andar mientras que él está andando, por esas neuronas espejo. Bueno, pues si somos los protagonistas de la escena del vídeo que estamos viendo, hay que elegir de qué escena queremos ser protagonistas, ¿no? Porque no es lo mismo ser el protagonista de una escena sexual consentida que de una simulación de una agresión sexual grupal. Hay que elegir de qué queremos ser protagonistas. Y en todo esto que estás hablando de cómo las investigaciones de qué relación hay entre la sexualidad de los criminales que estaban en el corredor de la muerte, con esto estás hablando, ¿hay una diferencia de género en el consumo y en las consecuencias que tiene el porno? Hombre, absoluta. Porque estás hablando siempre de hombres. Sí, absoluta. A ver, es que hay un porcentaje importantísimo de depredadores sexuales que son hombres, eso es así. Que no quiere decir que no existan mujeres que no han agredido sexualmente, que no han abusado, a veces en pareja incluso, pero es que los datos están ahí. ¿Pero por la diferencia del consumo? No, ¿O por cómo repercute lo que tú ves? Las agresiones sexuales han existido siempre y hay países en los que existen agresiones sexuales y no se consume pornografía porque está prohibida. Lo que yo digo es que hay que tener cuidado con las fantasías que alimentamos. Un menor que está frustrado se aísla. ¿Qué creéis que hace un menor cuando pasa mucho tiempo frustrado y aislado? Yo lo preguntaría al público si alguien nos quiere contestar. Claro. ¿Qué creéis que hace un menor frustrado y aislado? Fantasear. Claro, fantasear. Uno puede fantasear sin el estímulo del porno. Pero si además tiene ese estímulo a muy cerca alcance, gratis, legal, y es un porno muy violento, pues tenemos un problema con las fantasías que estamos alimentando. La mente de un depredador sexual funciona así. Durante su más tierna infancia y su adolescencia desarrolla unas fantasías que le han servido de válvula de escape frente a situaciones muy frustrantes que ha vivido. Va desarrollando esas fantasías en su mente y durante un tiempo son suficientes, pero llegará un momento que no lo son. Y además recrea una fantasía cada vez más perfecta de la que él es protagonista. Llegado un momento, con algo que conocemos como estresores, que pueden ser de muy distinta índole, por ejemplo una ruptura sentimental, otro tipo de situaciones, saldrá a la calle, dará ese paso y la pondrá en práctica, saltándose todas las normas sociales. Cometerá la peor de las atrocidades, pero es que le pasa como nos pasa a nosotros, a un depredador sexual o a un asesino en serie, cuando hemos fantaseado mucho tiempo con un evento. Te lo has imaginado muchas veces tan bonito, tan bonito, tan bonito, tan bonito, que luego cuando llega, pues no es tan perfecto y entonces noche de expectación, pues noche de decepción. Entonces pasan por un periodo que llamamos de enfriamiento, casi de caída o de depresión, donde no están contentos con aquello, pero que ojalá tuviera la suficiente fuerza ese periodo, pero no la suele tener, porque ellos quieren perfeccionar su obra y volverán a salir a la calle. Entonces las fantasías son el motor y hay que tener mucho cuidado con las fantasías como sociedad que queremos alimentar. En todos los informes que sé que te lees a diario y que además ahora formando parte de ese comité asesor seguro que todavía controlas más,
¿Qué datos hay que relacionen el aumento de consumo de pornografía a una edad más temprana con después el aumento de delitos sexuales en chicos más jóvenes? Bueno, es que esos datos son muy difíciles de encontrar. Primero porque, como he dicho, somos multicausales, entonces dependerá de muchos, multifactoriales, de muchos factores que tú hayas llegado a dar un paso y hayas podido cometer una agresión, ¿no? Cuando una serie de menores cometen estos hechos, hay que ver del entorno del que proceden, la educación que han recibido, si se encuentran en una situación de desamparo, qué infancia traumática ha podido tener y así un larguísimo etcétera. Lo que está claro es que no podemos dejar de mirar a los datos. La semana pasada se ha publicado la memoria de la Fiscalía General del Estado. Los datos son abrumadores. Es que tenemos un porcentaje de menores de 14 años que delinquen, que son inimputables y que la Fiscalía refiere unos comportamientos sexuales y un vocabulario que no se acorde ni con su edad ni con desarrollo. Bueno, pues ha llegado el momento de intentar poner los puntos sobre las i, superar el pudor y decir, oye, chicos, chicas, es que esto no es así. Es que la sexualidad es una dimensión importantísima del ser humano que se tiene que basar en el disfrute y en el consentimiento. Y esto que os han vendido, pues no es bueno, pero es que además si lo pones en práctica sería constitutivo de delito. ¿Qué es lo que nos preocupa desde el punto de vista de la criminología? Que eso que os he contado siempre, que somos multifactoriales, de repente están apareciendo casos, ya en algunos en Estados Unidos y aquí, donde niños que han tenido un entorno fantástico, no han tenido nunca conductas disruptivas o antisociales, han sido deportistas, han llegado a la universidad con buenas notas, se encuentran testificando delante de un fiscal, llorando, porque no saben que han hecho mal, porque intentaron poner en práctica una asfixia sexual y pensaban que eso era placentero para una mujer y ni siquiera le habían pedido consentimiento. Eso es lo que hay que evitar. ¿Y esto está ocurriendo en España o ocurre a nivel global? A nivel mundial. Esto está ocurriendo a nivel mundial. Porque ahora sí que hay un debate político y hay una preocupación política. De hecho, se crea este comité Claro, para la defensa del menor en el área digital. Cuando tú me preguntas si hay datos, si hay estudios, es muy difícil realizar según qué tipo de estudios cuando de menores estamos hablando. Porque ¿qué hacemos? Cogemos a un porcentaje de niños, los sometemos y los exhibimos a pornografía violenta, esperamos unos años, vemos luego qué tipo de relaciones tienen. Es que exhibir pornografía a un menor es un delito tipificado en el Código Penal. Cualquier adulto que exhiba material pornográfico a un menor de manera directa está castigado. El problema es que son ellos los que están accediendo porque está ahí ese material. Entonces, realizar estudios no es fácil. Y luego que el tipo de pornografía que hay ahora no tiene nada que ver con el que se consumía en los años 70 por estos grandes depredadores. Eran revistas de muy difícil acceso y ahora mismo ese tipo de pornografía está a golpe de clic. Tendrán que pasar muchísimas generaciones para que veamos el efecto de lo que es ese consumo con una oferta desmedida, a golpe de clic, un consumo muy rápido. Pues los neurólogos seguramente tendrán muchísimo que aportar y la psiquiatría aquí. Bueno, ya se están viendo. No hace falta que pase tantos años. Bueno, tienen que pasar muchos más años para que veamos esos adolescentes que a lo mejor ahora pueden tener 16 años, cómo se comportan a nivel sexual con 35. Beatriz, ¿tú qué educación sexual recibiste de tus padres? Bueno, es que yo, al ser hijo de médicos, como os he dicho antes, pues era todo como muy natural, ¿no? O sea, pues tampoco iba al pediatra, pues veían que te ibas desarrollando adecuadamente. Pero era todo como muy desde el punto de vista de la biología. Es verdad que yo era más preguntona y mi hermana era una persona mucho más tímida y yo seguramente pues preguntaba. Entonces, pues si mi padre a lo mejor yo estaba en Montealegre de Campos, por ejemplo, aquí y veía a los conejillos hacer de las suyas, pues seguro que preguntaba y me contestaban pues como lo que estaban haciendo los conejillos, ¿no? Pero no pasa nada porque no le hubieran dicho a lo mejor a mi hermana nada si le hacían esta pregunta. Esta es una conversación que he tenido con mi padre muchas veces, ¿no? Porque al final la sexualidad se descubre. O sea, es que lo llevamos innato, ¿no? O sea, la gente, aunque apareciéramos todos en una isla desierta, no hubiera pornografía, nadie nos hubiera dado educación sexual, al final las cosas se descubren solas. Lo que yo siempre digo cuando hablaba con mi padre es, pero si en esos paseos que yo daba por Montealegre de Campos, siendo pequeña por el campo, no hubiera visto a los conejitos hacer de las suyas, sino que lo que hubiera visto es a un adulto practicando la zoofilia con una oveja, inevitablemente mi padre tenía que haber abordado esa conversación conmigo. Cuando se hubiera recuperado del shock, se hubiera tomado un chato de vino, hubiera llamado a mi madre, Mercedes, Mercedes, que iba con la niña hacia el castillo y me encontraba a fulanito detrás del corral con la oveja, ¿qué hago con la niña? Entonces seguramente, porque si estaban ejerciendo una paternidad y una maternidad responsable, no podían dejar a una mente frágil y aún por formar pensar que eso es normal. Porque la oveja no tiene la culpa, ese señor tiene un trastorno parafílico y esto no se puede hacer y eso no se hace. Bueno, pues es lo que nos toca. Pero la mente de un menor de 8 o 10 años sí puede normalizar esa imagen. Por eso
Si sabemos que están teniendo acceso a este tipo de contenido, habrá que abordar la conversación cuando pensemos, según el nivel madurativo de nuestros hijos, el momento de explicarles, si has visto esto o vas a acceder a esto, que sepas que determinadas prácticas que tú vas a ver ahí no tienen nada que ver con un sexo consentido. Tú estudias Derecho, porque en ese momento no había estudios de criminología, pero después te especializas en ello, porque quieres saber el porqué de un suceso o de una escena del crimen. ¿Cómo pasas de ahí a la pornografía, a interesarte y a investigar en la pornografía? Bueno, porque inevitablemente cada vez que leo los historiales de estos depredadores, la sexualidad está en un porcentaje importantísimo, por no decir en todos, presente. Es así. Entonces, una cosa te lleva a la otra. Si yo cada vez que leo los informes y a los grandes que los han estudiado me dicen que es que las fantasías están allí, que el tipo de pornografía que les gustaba era un tipo de pornografía violenta con tintes sádidos, las declaraciones de los grandes depredadores están ahí. O sea, Ted Bundy, que es uno de los máximos depredadores sexuales, y mira que me molesta nombrarles, porque yo además una cosa que hago desde la criminología es que odio nombrar a los grandes asesinos en serie, porque la mayoría son personas absolutamente egocéntricas y personalidades narcisistas, y les hemos dado mucha fama entre todos, ¿no? Pero menciono a este específicamente porque a horas de morir en el corredor de la muerte, él decía que la pornografía le había sacado de su casa siendo muy pequeño con una persona, y que esas fantasías que se habían alimentado habían sido el motor de muchos crímenes. Estamos hablando de un sujeto que llegó a matar, se calcula, a 36 mujeres, pero el FBI piensa que pudieron llegar a ser 100 en 7 estados diferentes de Estados Unidos. Es que hay que escuchar lo que nos dijeron, poniendo en cuarentena también muchas de las cosas que dicen, que también son muy mentirosos, muchos. Pero es importante analizar todo eso. ¿Tú de pequeña te imaginabas trabajando en el FBI o en el...? Bueno, me habría encantado. A mí me habría encantado en ese aspecto ser americana. A ver, que yo estoy encantada de ser española, pero que desde el punto de vista de la criminología pues estaban mucho más desarrollados, ¿no? La unidad de análisis de la conducta se empieza a desarrollar en los años 70, de la mano de Robert Ressler. ¿Y qué lugar ocupa la criminología ahora mismo en España? Pues el que no le corresponde. Están absolutamente, diría que vilipendiados. Es que existe una titulación en criminología, yo soy la última promoción de especialización. Luego ya entró la licenciatura y posteriormente el grado, pero salen todos los años miles de promociones de criminólogos y no hay un puesto de trabajo como tal, no hay una oposición para ellos. Es que, bueno, queda muchísimo por hacer. Aquí que estamos en un certamen donde hay muchos escritores, no sé si podríais ser asesores. No sé qué opinas cuando lees, por ejemplo, las novelas de Dolores Redondo, cuando lees Esperando el diluvio y ves la historia del asesino escocés. Bueno, me encantan, ¿no? Yo soy una o alguno de los asesinos creados por César Pérez Fellida. Claro, o sea, yo veo a una envenenadora, o sea, para mí es mi hobby la criminología, entonces yo disfruto leyendo todo eso. También digo que con el true crime hay que tener, una cosa es la novela y otra cosa son las series del true crime, ¿no? Yo creo que hay que tener un respeto escrupuloso con las víctimas y muchas veces sufro cuando veo esos documentales, porque por un lado a mí me interesan muchísimo, pero porque lo veo desde una mente analítica y profesional, pero me preocupa que se desvelen en pues en esas series muchas veces cómo investiga la policía, porque es que hay gente ahí escuchándolo y tomando apuntes a modo de tutorial que nos quiere hacer daño. Pero yo disfruto pues muchísimo de todos los autores, aprendo, sobre todo cuando son grandes autores que está claro que han investigado y lo que dicen no son tonterías, sino maravillas, ¿no? ¿Analizas a esos criminales literarios? Absolutamente todo. En las primeras páginas de la novela de Dolores, hay una de las... yo en Biblia el primer contraste me pareció soberbio, ¿no? Es que no quiero desvelar nada del contenido, pero una mezcla entre algo muy sórdido que empieza en las primeras páginas, desde el punto de vista físico, pero de repente que el personaje sea alguien pulcro. Ese choque de las dos palabras me pareció soberbio. Beatriz. Ya me hace como imaginarme ya al asesino. Y haces el check de este asesino podría ser real. Bueno, perfectamente. Sí. No sé si empezar a abrir el turno de preguntas, porque igual con todo lo que nos estás diciendo y también con la prevención, de lo que nos estás advirtiendo, igual a la gente le apetece consultarte cómo pueden hacer. Los que estáis desde casa viéndonos en streaming, también podéis mandar preguntas a través de las redes sociales, que se las consultamos aquí a
A Beatriz. Hola. ¿Tú crees que César, que mata a tanta gente, puede pensarlo en realidad? Perdón, no le he oído bien. Ahora. ¿Tú crees que César, que mata a tanta gente, puede pensarlo en realidad que quiere hacer eso? En absoluto, no. O sea, los escritores de novela negra pueden Es que no entendía ser bien la pregunta. asesinos potenciales. O sea, sí te había oído, es que no te había entendido, pero sí te había dicho eso. Bueno, es una pregunta que se hacen muchas veces, como cuando ha habido grandes películas, ¿no?, donde se han descrito a psicópatas. No, en absoluto. Creo que no tiene nada que ver, porque además alguien que es capaz de plasmarlo así... No, un asesino en serie no avisa de esa manera, creo. Yo he estado muy tranquila hoy con ellos. Y creo que ellos conmigo también. Pero los autores de novela negra podrían ser entonces también buenos criminólogos. Si crees que no pueden ser asesinos en Bueno, serie... magníficos. No, eso sí que lo digo. O sea, creo que está absolutamente entrelazado. Creo que hay autores de novela negra que saben mucho más que muchos criminólogos. Vamos. Sí, por descontado. Es que los buenos. O sea, también he leído novela negra que en las 3 primeras páginas dices, ay no, es que no han mencionado ni a la fuerza de cuerpo de seguridad que corresponden, pero cuando son personas absolutamente formadas que han investigado, pues es una maravilla poder leerles, claro, y saben más que algunos criminólogos, porque han estudiado más que ellos el tema. Al principio nos decías que cualquiera se puede convertir en un criminal. Bueno, que todos tenemos la capacidad de matar. No todos tenemos la capacidad de cometer crímenes terribles, pero en una situación... Bueno, de hecho es que el ordenamiento jurídico ampara la legítima defensa. Tú estás capacitado para defender tu vida y repeler una agresión que puede ser mortal. Eso es así y está previsto porque tenemos la capacidad de poder hacerlo. Si mañana entráramos en guerra, seríamos capaces de hacer cosas que hoy mismo ni nos planteamos, por supuesto. Y luego hay otro tipo de actos criminales que están para un porcentaje, pues gracias a Dios, pequeño de la población. ¿No te hace sospechar de los vecinos eso? Bueno, yo es que sospecho de todo el mundo porque ya, claro, me quedo tarada con todo lo que he estudiado, todos los miedos. Pero que cuando salen las noticias a veces en los medios y dicen un hermano ha matado a otro por una discusión por el mando de la televisión. Bueno, y entonces salen los vecinos y empezamos a decir, pues eran muy normales, ¿eh? Saludaban en el ascensor. No sé cómo ha podido pasar esto. Bueno, pues porque pasan, porque esa persona no ha asesinado a otra por un mando a distancia, seguramente habrá toda una casuística detrás que desconocemos y que existe. Y que de eso os encargáis de investigar. Sí, bueno, fuerzas y cuerpos de seguridad. Es que la figura del criminólogo, si no estás muy metido dentro, te imaginas que somos una cosa que no somos. O sea, en España no somos ni el CSI ni mentes criminales. Seríamos un poco más parecido a mentes criminales, pero mentes criminales es, Criminal Minds es el FBI. Un criminólogo es una persona que termina la carrera ahora mismo y quiere ir a una escena del crimen, porque además lo compruebo, ¿no?, cuando voy a las facultades y hablo con ellos, que han entrado en la carrera sin saber muy bien dónde van, que es algo que a mí me preocupa y donde yo también les intento ayudar. No es que a mí lo que me interesa es llegar a la escena del crimen, bueno, es que tú no puedes pisar una escena del crimen y además si la pisas casi que es delito. O sea, ahí entran fuerzas y cuerpos de seguridad, el juez para levantar un cadáver y tú estarías contaminando una escena, entonces tú no vas a entrar ahí. Entonces, bueno, ese porcentaje importante que les gusta más eso, primero hacen la carrera de criminología y luego pues terminan opositando a fuerzas y cuerpos de seguridad. A veces se hace al revés, mucha gente oposita a fuerzas y cuerpos de seguridad y muchos de ellos están francamente bien formados y luego han estudiado criminología o hacen másters especializados de perfil criminal. Bueno, pero o buscan el origen del mal, como tú. O buscar el origen del mal, pero es muy difícil la salida sana de la criminología en este país, algo que reivindicamos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que hacemos falta en muchísimos sitios y no se nos reclaman casi ninguno. No sé si hay más preguntas sobre César Pérez, la conducta de César Pérez Gellida o sobre cualquier otra cosa. Muchas gracias por todo lo que estás explicando, es sumamente interesante. Yo hace poco me he leído un ensayo de Rutger Bregman, el filósofo holandés, el de Dignos de ser humanos, en el que a través de todos los capítulos va poniendo ejemplos y apunta con muchísimos experimentos que se han hecho a lo largo de la historia para tratar de dilucidar si el ser humano es bueno o malo por naturaleza. No sé si conoces este libro y, bueno, en todo caso me gustaría saber
saber tu opinión. Gracias. Pues mi opinión es que el hombre es bueno por naturaleza. Yo me niego a pensar que alguien viene predestinado a este mundo para hacer el mal. Dicho esto, hay gente que hace el mal sin querer hacerlo. Y sí viene con una serie de patologías y enfermedades que no les permiten discernir lo que está bien y lo que está mal, o no les permiten autogobernarse, que es el límite en el derecho penal para que alguien sea imputable o inimputable. Y ahí sí que alguien puede venir dramáticamente pues predestinado, o en los primeros años de su infancia haber sufrido algunos golpes que le hayan podido causar en la corteza prefrontal una serie de daños y muchas cosas que estudian pues la neurología, ¿no? Y que nos dará respuestas más adelante. Pero yo creo que hay unos años importantísimos en la vida, que es la infancia, que hay que proteger, y que lo que se vive en esos años sí determina en gran medida cómo puedes ser o no de feliz en este mundo. Coincides con Bregman. Pues me alegro. Le leeré. ¿Alguna pregunta más? Yo. Aquí. Sí, en cuanto pueda la compañera acercar micrófono para Aquí que se les estoy. oiga bien. Yo más que una pregunta quería hacer un llamamiento, porque te estoy escuchando y me revuelvo en la silla. Yo soy profesora de la ESO, Sí. he trabajado en todo tipo de centros, también centros de difícil desempeño, y todos sabemos que los patios son lugar de supervivencia. A mí me ha tocado defender niñas de depredadores en el patio, ¿vale? En las aulas se ven muchas cosas y se ven potenciales agresores y todo tipo de... No solo en familias desestructuradas, sino en familias normales también. Esto puede ocurrir en todas las direcciones, da igual que sean profesores hacia alumnos, alumnos con alumnos, en todas las direcciones. Entonces, yo quiero hacer un llamamiento a cualquier profesor o cualquier adulto que vea cualquier cosa de estas. No se puede mirar para otro lado, nunca, y hay que intervenir. Perdona que es que se me quiebra la voz porque es que me ha tocado. Entonces, no miremos para otro lado, ¿vale? Digamos que no, que hablando la gente se entiende, y que seamos conscientes de que tanto padres como profesores, hay gente que no tiene suerte al nacer. Entonces, toda esa gente, nosotros la tenemos que proteger y ir orientando a esa gente hacia hacer el bien, digámoslo de alguna manera. Porque no es gente mala, es gente que le ha tocado situaciones horrorosas en esta vida y algunos no sé ni cómo están bien. Bueno, me encanta oírte decir eso, porque yo estoy convencida, y sé que esto a veces suscita ampollas, de que un menor que delinque es una víctima, donde muchos actores sociales no hemos sabido estar a la altura. Hay muchos crímenes donde yo creo que la reinserción es absolutamente difícil. Hay que intentarlo porque así lo establece nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 25 de la Constitución española, que las penas están orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Pero desde luego donde creo que funciona la reeducación y la reinserción es en un menor. Un menor debería ser siempre reinsertable y efectivamente lo único con lo que no estoy de acuerdo es con decir que un menor en un patio es un depredador, porque me parece algo como demasiado para ellos, ¿no? Sé que están cometiendo conductas que son delictivas y por eso de verdad que llevo luchando mucho tiempo para que les empecemos a hablar también de responsabilidad, de que hay cosas que no son bromas, que tienen que medir los límites, pero aún hay que ayudarles siempre, y yo desde aquí solo agradecer vuestra fantástica labor. Estoy muy en contacto con el mundo de la docencia y para mí estuve en Simo, en la Feria de Educación hace unos meses cuando comenzó el curso, y para mí sois una figura salvadora a la que os estamos exigiendo demasiado, porque se dice que la educación empieza en casa, pero esa es una frase muy manida y estáis cubriendo importantísimas carencias que están en los hogares y sois un poco nuestro último eslabón de esperanza en la cadena, así que desde aquí muchísimas gracias por lo que hacéis. Hola. Hola. Mira, quería preguntarte si puede existir algún tipo de componente genético en la evolución de las conductas de las personas, o simplemente es cómo te relacionas o el entorno familiar o algo así.
Se me ocurre que a lo mejor puede existir, no lo Han desconozco. existido muchísimos estudios al respecto. Vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes, ¿no? Salvo que la ciencia me pueda demostrar que genéticamente venimos predestinados para hacer el mal, yo siempre pienso que mientras que tengamos capacidad de decisión, somos responsables de nuestros hechos y que tenemos capacidad de elegir, salvo las partes que he dicho antes, refiriéndome a posibles enfermedades. Queda mucho por desarrollar. El problema es que hacen falta medios económicos para estudiar al agresor. Hay muy pocos medios económicos en general y los pocos que tenemos siempre queremos que sean destinados a las víctimas. Mientras que no estudiemos al agresor y dediquemos importantes estudios de investigación, es difícil que encontremos soluciones. Y para esas respuestas pues tardaremos, yo creo que muchísimos años en llegar. Si el día de mañana existe un estudio absolutamente concluyente que nos dice que a los que hemos llamado depredadores eran personas que no podían autogobernarse porque tenían dañado hasta cierto punto partes del cerebro con los que nosotros no contamos hasta el momento, pues tendremos que rectificar. A día de hoy, yo creo que cuando alguien es capaz de entender que lo que está haciendo está mal y aún así lo hace, es decir, integra la capacidad intelectiva y volitiva, tiene que cumplir un castigo importante por haber dañado a la sociedad de la peor manera posible. Beatriz, tú que formas parte de ese comité asesor, ¿qué legislación crees que hace falta o qué legislación estáis preparando porque creéis que es la que se tiene que adaptar a la situación que hay ahora? Bueno, yo no formo parte de ese comité legislativo, yo formo parte del comité de los 50 expertos que ha nombrado el Ministerio de Juventud e Infancia, que está pendiente de publicar un informe donde daremos medidas a corto, medio y largo plazo de lo que pensamos que es necesario para un entorno online más seguro para los niños, niñas y adolescentes. Y luego, por otro lado, está ya tramitándose una ley con un proyecto, un anteproyecto de ley orgánica que ya está en marcha, que están barajando también determinadas modificaciones legislativas que pueden llevarse a cabo y forma parte todo de una iniciativa que lleva a cabo el Gobierno, que tiene muy distintas patas y donde todos estamos intentando aportar de una manera independiente y de muy distintos prismas lo que consideramos que es necesario. Por eso te preguntaba tu opinión relacionada un poco con esta respuesta y con esta pregunta. Pues no te he entendido bien, repíteme la pregunta porque estoy torpe, hija mía, perdóname. No, que como tú formas parte de ese comité de expertos, ¿que hacia dónde crees que debería ir la legislación? A ver, es que tenemos que entender una cosa. Estamos luchando contra algo que es vertiginosamente rápido, que es la tecnología, que choca frontalmente con algo que es absolutamente lento, que es la legislación. Porque primero se tarda en ponernos de acuerdo para aprobar las leyes. Sí, las leyes van siempre por detrás del conflicto social. Siempre, ¿no? por detrás del conflicto social. Pero es que además luego una ley sale y una ley no es la panacea, porque necesitamos medios económicos para implementarlas. Teníamos una ley ya fantástica, la LOPIBI. La ley orgánica que conocen todos los maestros, con la figura que se introducía en los colegios, de la figura del bienestar, que iba a velar por nuestros niños, pero es que hace falta implementar todo esto con medios económicos. Entonces yo siempre digo lo mismo, mientras que la legislación no llegue, sálvese quien pueda, el arma más poderosa que tenemos, los padres, madres, educadores y personas preocupados por nuestros menores adolescentes, es la concienciación. Y la comunicación. Por supuesto, el diálogo. Es que tú no puedes empezar con 15 años a explicarle a tu hijo que está empezando a ligar con una, que es que le vas a meter una aplicación de control parental y que le vas a leer los mensajes sin que eso suponga un conflicto ese día en casa o de por vida. Porque claro, quiere tener su intimidad. Es necesario que hayamos desarrollado un clima de confianza desde muy pequeñitos. Porque hay algo que me preocupa muchísimo. Más allá del tema de la pornografía, me preocupa muchísimo estos depredadores sexuales. O sea, es que hace tan solo 2 días hemos conocido a la Policía Nacional que en una brillante operación había detenido a un sujeto con 2 menores en el asiento de atrás, con muchas drogas en el maletero preparadas y que había contactado con ellos a través de un videojuego. Es que esto ha pasado antes de ayer, pero que esto está pasando hace mucho tiempo. Entonces, hay algo peor que no es saber proteger a nuestros menores, que es que una vez que les esté pasando, no se atrevan a pedirnos ayuda. Porque claro, si les hemos regañado muchísimas veces y les hemos dicho no hables con desconocidos, no compartas imágenes, y de repente lo han hecho y se ven en una situación en que alguien les está extorsionando, les está diciendo que si no les mandan más imágenes van a publicar sus imágenes con su red de contactos a través de una red social y un larguísimo etcétera, tenemos en el salón de nuestra casa a nuestro hijo explotado por una persona porque no se atreve a pedirnos ayuda. Entonces yo creo que la conversación, y en esto sí que doy consejo, es que hay que establecer límites
y que hay que decirles que nosotros estamos aquí para ayudarles, que también hemos cometido errores de juventud y que en cualquier caso, si sienten cualquier tipo de presión o incomodidad a través de las redes, que nos lo digan a nosotros, porque es que les vamos a defender como si fuéramos Don Pelayo reconquistando España, vamos. Es que eso somos nosotros, los adultos, que estamos aquí para protegerles, no para juzgarles, que todos hemos cometido errores. Es que no puede ser que una niña, porque haya tenido miedo, como ha pasado, a contarle a sus padres que un depredador había contactado con ella, haya estado durante 3 años explotada a través de una cámara en su cuarto, ni que, como hemos conocido también hace unas semanas, un niño ponga fin a su vida porque alguien le está extorsionando en el salón de su casa. La pornovenganza. Bueno, pornovenganza, sextorsión y un montón de delitos que están haciendo mucho daño a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Alguna pregunta más? Porque se nos agota el tiempo y había por ahí manos levantadas. Sí, yo quería... Si podéis ser breves para ver que le dé tiempo a todo el mundo. Al otro lado, justo. Perdón, no te había visto. Yo quería hacer una pregunta sobre el tema de los documentales, que estamos todos tan enganchados. Precisamente me acuerdo del último que hicieron del crimen de Alcácer, en el que se trataba la polémica de esa sobreexposición de los casos y la línea fina que existe entre el shock, y no sé si es la palabra correcta, el morbo, en el que te sientes atrapado en un caso y no sabes por qué. Entonces es un poco saber tu opinión. Pues no es morbo, no es mía. Te voy a dar la opinión, me encanta que me hayas hecho esta pregunta, porque siempre se dice que a los que nos gustan estos documentales es morbo. Y también se ha estudiado. Vicente Garrido, que es un magnífico doctor en psicología y catedrático de criminología en la Universidad de Valencia, lo ha dicho muchas veces, ¿no? Primero nos da la oportunidad de explorar nuestros propios límites. Cuando estás viendo esos documentales piensas lo que habrías sido capaz de hacer tú, hasta dónde de maldad podrías ejercer con una persona. Entonces es una especie de juego psicológico que nos engancha porque queremos autoevaluarnos. Y de otro lado también se utilizan, y más en un porcentaje importante de mujeres, a modo de tutoriales de supervivencia. Como nos da miedo, estamos viendo ese documental y estamos pensando, ya se ha metido en la furgoneta, la mata. Si me pasa a mí, nunca me metería en una furgoneta. Pues lo estás consumiendo un poco como a modo de protegerse, así que tampoco hay que sentirse culpable, ni mucho menos. Y en cuanto a los documentales, pues es verdad que a veces se puede hacer muchísimo daño a las víctimas. Hemos visto a una mamá, Patricia, la mamá del pescadito, defendiendo a un tranza que no quería que se hablara en determinados términos de su niño, y hay que respetarlo porque las víctimas son lo primero, y hay papás que consideran que para que no se olvide el caso de su hija, porque a lo mejor todavía no se la ha encontrado y todos sabéis de quién estamos hablando, y quiere recuperar el cuerpo de su niña, pues cuando más estén los medios, más ayuda y no cae en el olvido. Yo creo que siempre hay que escuchar a la víctima y con lo que nos diga, pues podremos jugar. ¿Alguna otra pregunta? Una de las cosas que has dicho antes, ¿no? Que la facilidad que tiene la gente, o los chavales o cualquiera, de entrar en Internet y con 2 clics, de que eres mayor de edad, clic, es que sea gratuito, ¿no? Si no fuese gratuito, o sea, tendría mucha más dificultad, porque hace poco se habló de hacer un pasaporte para... Sí. ¿No? Simplemente con que no fuese gratuito y tuviese una tarjeta de crédito detrás, o sea, sería muy difícil para mucha gente entrar, ¿no? Sobre todo menores. ¿No sería una idea...? Sí, es una idea buena, creo que inviable. Estamos hablando, algo que tenemos que entender es que estamos hablando de una industria poderosísima y que estamos hablando de intereses económicos importantísimos, y luchar contra eso siempre es muy difícil. Entonces, cuando decimos que es gratuito, cuando algo es gratuito y se consume mucho, el producto eres tú. Y entonces no creo que vayan a querer cambiar, salvo que la legislación, y tendría que ser a nivel internacional, porque ese es otro problema, que esto es un problema transnacional. No basta nuestro Código Penal español, ni nuestra legislación europea, ni siquiera. Es que muchas de esas plataformas están ubicadas en territorios donde nuestra ley no alcanza. Pero ojalá. Cuando Beatriz dice que es una industria poderosa, así un par de datos, la industria del porno mueve 100.000 millones de dólares, más que la industria farmacéutica. Y de todo el tráfico, que todos estamos en Internet constantemente todo el día, de todo el tráfico que hay en Internet, el 30% está relacionado con la pornografía. O sea que estamos hablando de unas dimensiones gigantescas. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Buenas tardes. Cuando los temas son tan duros, yo al menos necesito relajarme un poquito y bajar el nivel, porque cuanto más te implicas, sobre todo desde el punto de vista que aquí se está manifestando,
más duro es notar que es difícil la solución. Así que yo voy a hacer unas preguntas solo generalistas, digamos, para yo relajarme, permítemelo. Primera, igual que los grandes mafiosos siempre han dicho que les encanta a Coppola o cualquier película de mafia, una curiosidad. Yo leo mucha novela negra, entonces a los salvajes depredadores les gustará la novela negra. Y la segunda pregunta. Qué buena pregunta. Y la segunda pregunta. Ya sabes que hay esta moda, no sé si es una moda literaria, un invento de editores o tal, de hacer lo que llaman una especie de subgénero de novela negra, que sería, traducido más o menos, el crimen acogedor o crimen dulce, o como llamarlo en castellano. ¿Eso tiene algún sentido que rebaje la dureza del tema? ¿Serviría para algo o no más que una moda literaria? A mí no me gusta mucho lo que he visto. Me encanta la pregunta porque cuando empezaron no ya desde el punto de vista de la novela, sino cuando se empezó a difundir según qué contenido al público en general, para dar a conocer que esto estaba pasando, que existían depredadores, hablo de los años 70 del FBI, lo que decían es, estos grandes autores, Robert Ressler, Douglas, cuando empezaron con sus libros dijeron, y asumimos el riesgo de saber que esto para los depredadores es pornografía. Una novela negra y ese tipo de contenido para ellos es miel para sus labios, música para sus oídos. Bueno, es algo con lo que tenemos que jugar, porque no podemos, para que ellos no tengan conocimiento, no puedan disfrutar de estas cosas, asumir el riesgo de no informar a una sociedad de todo lo que está pasando. Y luego, lo de las novelas más o menos que he entendido como si fueran un poco descafeinadas, ¿no? Con menos dureza, lo siento si no estoy utilizando las palabras, las suyas han sido mucho más acertadas, pues al que le guste me parece todo bienvenido. Hay gente que a lo mejor necesita... Yo no puedo ver películas de terror, puedo ver las de True Crime, pero determinadas películas me dan mucho miedo y no las puedo ver, pues cada uno eso ya sobre gustos. No creo que haga daño a nadie bajar el nivel tampoco, si encuentra su público, encontrará su nicho. Beatriz Izquierdo, muchísimas gracias por tu curiosidad, por buscar el origen del mal y por compartir toda esta sabiduría y estas investigaciones con nosotros. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 Eso está.